Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias por venir. No, los que han llegado acá presencialmente, a pesar del día. Gracias para todos los que nos acompañan desde el otro lado. Bueno, la charla de hoy, la que de hoy, va a ser sobre economía circular aplicada a la industria de la construcción, a cargo de la ingeniera Mariana Romano. Ella es ingeniera civil por la maestría en ingeniería ambiental, es especialista en desarrollo sostenible, sostenibilidad y en economía circular, también en producción más limpia. Fue de la primera generación del Estado del programa de producción más limpia. Y bueno, esta es una charla que se enmarca en una propuesta en la que estamos institucionando de trabajar o de ayudar a las empresas o al rubro de la construcción en empezar a trabajar en la sostenibilidad del rubro. Así que bueno, los dejo con Mariana y muchas gracias nuevamente. Gracias, Silvia. Volver al Centro de Producción Más Limpia, como mencionaba, para él fue clave la formación ingeniera hidráulica ambiental, pero el complemento que me dio el Centro de Producción Más Limpia, esa mirada preventiva, fue clave para mi formación, así que gracias por recibirme. Bueno, hoy vamos a hablar de economía circular, de construcción, de sostenibilidad, temas que todos estamos aprendiendo, a cómo aplicarlos y cómo cambiar esa mirada que realmente requiere, ya entiendo que no es opcional, que tenemos varios síntomas que nos dicen tenemos que hacer las cosas de otra manera porque si no esto va a fallar literalmente. Y entonces la idea es compartirles esta mirada que venimos construyendo desde Reacción. Somos un equipo de especialistas en arquitectura, en ingeniería, en comunicación, que hace años venimos trabajando en esto, tratando de transmitir esta impronta, este propósito que nos mueve de hacer las cosas de otra manera y de contar cómo venimos haciendo para justamente contagiar y para intentar derramar esta mirada, porque necesariamente entendemos que todos tenemos que empezar a ser parte de este cambio. Y bueno, nuestra especialidad, y hablo en plural, porque somos un equipo de personas que venimos trabajando en el sector construcción y con una mirada y una impronta de economía circular. Y bueno, gracias a varios fondos de ANDE, de la Intendencia de Montevideo, de la ANI, hemos venido haciendo experiencia en el sector y es parte de lo que queremos compartir. Entonces, empezar por esta mirada de que, bueno, es bastante crudo el estado actual del planeta. ¿Por qué? Porque está desafiado, está tensionado. Hoy alberga 8.000 millones de personas a las cuales pensemos que tenemos que alimentar, que vestir, que transportar. Está demandándole cada vez más recursos a este planeta y esta demanda de recursos, de materiales, si extrapolamos la tendencia actual, en el 2050 va a ser 3 veces más. Entonces, no hay planeta que valga. Además, en esta mirada de la extracción de recursos, del consumo de materiales, estamos siendo muy ineficientes porque solo un 7% a nivel global lo reinsertamos. Aprovechamos materiales en una segunda oportunidad y entonces hay más del 90% que no se está aprovechando, ¿no? Y entonces, claramente para este montón de personas, sea global, sea en el Uruguay, el consumo de materiales, este consumo son centrales para el desarrollo, para el bienestar, para vivir, ¿no? Entonces, este estado o esta tensión en la que estamos transitando es una tensión porque justamente necesitamos este consumo para el bienestar, para vivir, pero estamos transgrediendo y estamos haciendo. Ahí se nos interfiere la audio. Entonces, decía que este consumo de materiales y este progreso ha sido muy alto. Entonces, este modelo de consumo lineal
porque llamamos lineal, porque está diseñado para extraerle al planeta recursos para usarlos y descartarlos. Este modelo es insostenible, ¿no? Nos trae consecuencias ambientales muy grandes y además es muy justo. ¿Por qué? Porque esta distribución a nivel global hace que algunas zonas del mundo estén en un exceso de consumo de recursos y en otras hay niveles o estándares que no llegan ni al mínimo. Entonces es muy injusto. Pero además hemos superado lo que el planeta puede soportar. Entonces hablamos de, hace poco, seguramente habrán leído o escuchado que sobrepasamos el overshot day. El día en que consumimos, el día del año en que consumimos los recursos que el planeta es capaz de regenerar en un año. Entonces, cada vez lo superamos ese límite más, más primariamente en el año, ¿no? Entonces, gran parte de consecuencias de la economía lineal que ha superado todos estos límites se traducen en un aumento sostenido de los gases de efecto invernadero que se traduce en un cambio climático con consecuencias muy, muy extremas. Pero además, entender que de las emisiones globales, este progreso que definimos, enmarcado en el consumo de materiales, es responsable de un 70% de las emisiones de efecto invernadero. Y además es responsable de una alta porcentaje de pérdida de biodiversidad, con la alteración de los ecosistemas que eso tiene, con las alteraciones climáticas que también. Entonces, ¿qué pueden llegar a causar estrés hídrico, déficit hídrico? Y hablar de eso en Uruguay es moneda corriente hoy, lamentablemente, ¿no? Entonces, si miramos algunas características de la situación de la salud del planeta, y realmente se mide en nueve variables, hemos superado 5 de esas variables, en lo que hace al cambio climático, en lo que hace al uso de la tierra, en lo que hace a la pérdida de biodiversidad, en lo que hace a la alteración de los ciclos de fósforo y carbono, en el suelo y en el agua, y las consecuencias que son. Entonces, ¿por qué este preámbulo y esta mirada bastante catastrófica? Pero lo que quiere ser es evidenciar que tenemos que ver eso que el planeta nos está mostrando, que parece que no vemos, pero hay que verlo. ¿Por qué? Porque hay que parar este modelo. Este modelo es insostenible en todas partes del mundo, también en nuestro país. Entonces, empezar a pensar de otra manera requiere que desvinculemos ese bienestar que todos queremos, que haya un mayor bienestar para más personas, que haya crecimiento económico con sus ventajas, pero lo tenemos que desvincular. A ver si encuentro el puntero. El 1. Desvincular el crecimiento en bienestar y en economía y desvinculando de los impactos ambientales. O sea, tenemos que aprender a impactar menos el planeta. Y cuando hablamos de impactos ambientales, no solo hablamos del fin de tubería, que capaz estamos más acostumbrados a ver emisiones atmosféricas, emisiones líquidas, residuos sólidos. Hablamos también de agotamiento de recursos, un impacto ambiental. Entonces tenemos que empezar a ver cómo usamos de manera mejor y más eficiente los recursos que tenemos disponibles. Entonces ahí en economía circular aparece una estrategia, como una nueva mirada, donde tenemos que repensarnos todos, aprender desde nosotros como ciudadanía, desde el rol que nos toque en la empresa o en la institución que trabajemos, en la cadena de valor que seamos parte, a una mirada que nos enseña a gestionar recursos. Ser conscientes que hay ciertos recursos disponibles y que tenemos que aprender, en tanto en los procesos de consumo de productos o de productos, a explotarlos de otra manera. ¿Ok? Con ciertos principios que nos enseñen a diseñar sin residuos y sin contaminación. Entonces acá la clave es repensar los procesos. No actuar al final de tubería, sino repensar, entender esa cadena de valor. Minimizar, entonces decía, la generación de residuos, minimizar la contaminación, regenerar los sistemas y entonces entender cómo podemos dar un segundo uso, tanto en lo biológico como en lo técnico que ahora vamos a ver. Entonces, los principios de la economía circular nos
Los podemos ver acá, en este diagrama tan conocido que seguramente muchos de ustedes hayan visto, que es el diagrama que nos propone la Fundación Ellen MacArthur, que lo que habla es tomar conciencia, como decía recién, hacia arriba. En la base tenemos que administrar recursos y entender que hay unos recursos que son renovables. Entonces los tenemos que manejar como un flujo. Quiere decir que aquello que consumo es igual a lo que regenero. Si no, estoy agotando recursos para esta generación y para la futura. Entonces, administrar los flujos renovables de una manera balanceada. Y entender que hay otros stocks de materiales, de recursos no renovables, que es un banco, que estamos trayendo, y se nos van a acabar. Entonces, se habla de repensar cómo aquellos materiales que los tenemos en circulación, los mantenemos en circulación. Claramente tenemos que cambiar las tendencias. Hablaba al principio de que estamos siendo solo 7% circular en el manejo de materiales. Y si miramos 2 o 3 años para atrás, los estudios globales daban mejor. Daban mejor. En el 2018, cuando se empieza a hacer el análisis global de circularidad, estábamos en un 10%. Entonces, todavía no hemos revertido esas cosas, ¿no? Y entender entonces, este diagrama nos refleja en el centro, en el eje, el modelo lineal, la extracción de materiales, la producción, el uso, el consumo y el descarte. Entonces, ¿cómo a partir de los principios de la economía circular empiezo a manejar estrategias que cuanto más cercanas al usuario o más cercanas al consumidor, son más eficientes en materia de energía, en materia de manejo de recursos, y entonces empiezo a diseñar aquellos bienes, sean de consumo o de uso, de una manera que prolongue su vida, que los diseñe para que duren, que los diseñe para que si estamos en el círculo biológico, que sean diseñados para que la naturaleza los pueda reabsorber y sean parte de la regeneración, sea por aprovechamiento de materias primas, pero sea por digestión anaerobia, por digestión aerobia como el compostaje, sea por aprovechamiento energético por biogás, que ellos tengan planificado esa explotación de los recursos naturales renovables de una manera que sean parte del ciclo natural. Y entonces, para aquellos bienes de consumo, aquellos bienes que se basan en un consumo de recursos finitos, tengo que diseñarlos para que, primero, para que se mantengan por más tiempo en manos del usuario, para que sean diseñados para ser reparados o reconstruidos o refabricados, y en última instancia, para que sean reciclados. Entonces, tengo que tratar de mantener el valor de ese producto por mayor tiempo. Entonces, ahí la economía circular nos plantea 4 claves que parecen simples, y el desafío es cómo aplicarlas al sector que estemos analizando y en particular al sector construcción. Usar menos. Habla de usar menos materias primas vírgenes y usar más materias recuperadas, materiales secundarios. Esto que decía, usar por más tiempo esos materiales que ya fueron explotados, esos recursos, y ya los tenemos en circulación, bueno, utilizarlos por mucho más tiempo. Gracias. Algo que nos dije en este diagrama, que es clave, que todos estos procesos hay flujos de materiales, pero también flujos de energía. Esas energías que hoy están basadas en energías fósiles, tenemos que cambiarlas y migrar hacia energías renovables, tanto en la energía eléctrica como en el transporte y las logísticas asociadas a todas estas cadenas de producción. Entonces, hablamos de cambiar, como otra clave, cambiar a uso de materiales y energías renovables. Y hacerlo dando la chance de utilizarlos de nuevo, de potenciar esos materiales como materiales secundarios. Entonces, ¿qué nos pasa en el sector construcción? Que es el que hoy nos reúne para conversar.
Esto es una foto característica. Pensamos en el sector construcción, pensamos en el consumo de árido, por ejemplo, la explotación de canteras de materias primas vírgenes. Pero también tenemos que pensar en esta. Esta foto es de Felipe Cardoso, que Raúl conoce muy bien. Y entonces pensamos en sector construcción y pensemos que son parte de esta montaña de residuos que tenemos en Felipe Cardoso. Y entonces nos encontramos con esta dicotomía. Por un lado, y geográficamente muy cerca también, por un lado nos encontramos haciendo agujeros, extrayendo materiales para la construcción, y por otro lado estamos desperdiciando. Desperdiciando y mandándoles al cementerio, como va todo lo que va a un relleno sanitario. Y entonces, este sector se debe a este cambio para ser más eficiente, para usar al máximo, como decía, lo que ya está explotado, para priorizar materiales circulares, para reincorporar residuos. ¿Por qué? Porque es parte del problema. Por ejemplo, el sector globalmente es responsable del 40% de los gases de efecto. Entonces, cuando hablamos de un cambio cultural que empieza por cada uno, desde el rol que tomemos como ciudadanos, como decía recién, como parte de una cadena de valor, de consumo, de producción que somos. Entonces, necesariamente tenemos que aprender a tomar otros hábitos, a consumir y producir de otra manera. Entonces, ese cambio cultural requiere una manera de mirar las cosas con otras perspectivas, con una perspectiva que tenga la mirada del triple impacto, de tener en cuenta que usamos otros lentes, otros aprendizajes, otros enfoques que balanceen estas tres dimensiones. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de lo ambiental, lo económico y lo social. Y entonces es una manera de desarrollar estas estrategias, pero ¿cómo? Con innovación, con transformación, con derechos. Entonces, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible como hoja de ruta. Como hoja de ruta, ¿por qué? Porque estos objetivos que se plantean en París en el 2015, los plantean, bueno, cómo este comportamiento, estas acciones que lleva a cabo la humanidad, tienen que tener una mirada social como derecho. ¿Derecho a qué? Derecho a una alimentación para todas las personas, derecho a agua potable, derecho a equidad. Nos tiene que movilizar la mirada ambiental para transformar cómo lo venimos haciendo, cómo estamos, por ejemplo, desarrollando nuestra producción, cómo estamos produciendo energía, cómo estamos produciendo productos, cómo nos estamos relacionando con lo que es la vida acuática, con el clima en general. Y claramente, en la mirada de empresas, de sectores, la mirada económica requiere de innovación, de que seamos, de que audaces en hacer las cosas de otra manera. ¿Para qué? Para seguir teniendo ese desarrollo económico que queremos, ese crecimiento económico, pero con otra impronta y con otro cuidado, con otra hoja de ruta, como plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es una manera de hacer las cosas, y para nosotros, en nuestro equipo, requiere de metodología. Para hacer este cambio cultural, para promover estas nuevas formas, esta impronta, lo que promovemos es una mirada que se tenga en cuenta, que parta de bueno, ¿dónde estamos parados? Esto que hablamos de conocer, ¿cuál es el diagnóstico de esto que queremos cambiar, de esto que queremos aportar? Y si miramos el sector construcción, decir que es importante para el país, todos lo sabemos. Es responsable de unos cuantos puntos porcentuales del PBI nacional, o sea, mueve nuestra economía. Pero además involucra directamente a más de 40.000 personas y a sus familias, ¿no? Esto es directo, por más de 40.000 y todas sus familias. Entonces, si tendremos capacidad de derramar con este sector otras formas de hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esta industria todavía se caracteriza por ser muy tradicional en la forma en que explota los recursos. Es una industria que carece de una mirada de cadena de valor en muchos casos. Entonces, no fluye la información entre el que promueve una inversión y entre el que construye o con el usuario. Entonces, nos hace falta cambiar de esta forma. Pero sin embargo,
ha demostrado que es un sector que es capaz de cambiar. A través de, por ejemplo, ha mejorado a lo largo de la historia los temas de seguridad, ¿no?, en el sector. Los temas de tecnología, incorporado, ha sido capaz de incorporar tecnología y está trabajando en una inclusión, en tener más equidad de género. Entonces, claro que es capaz de cambiar. Tiene desafíos, tiene muchos desafíos. ¿Por qué? Porque es altamente consumidor de recursos, porque genera muchísimos residuos que desaprovecha y porque es responsable de muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en este diagnóstico, ¿cómo estamos en Uruguay en este sector? Por ejemplo, si miramos las emisiones sólidas, los residuos sólidos, estas imágenes caracterizan nuestra ciudad, Montevideo, ¿no? Entonces, somos, creo que bastante inconscientes de que hay 2 millones de toneladas anuales a nivel nacional que se generan de residuos. Y si miramos Montevideo, un tercio de lo que entra Felipe Cardoso, que son más o menos unas 2.000, 2.500 toneladas diarias, ese es el total, unas 800 toneladas por día entran en Felipe Cardoso, de residuos del sector, residuos que mandamos al siguiente. Y si miramos la globalidad de la gestión de residuos, hablamos de que hay un 90% mal gestionada. ¿Por qué? Porque hay una parte que va a Felipe Cardoso que usa una infraestructura que no está diseñada para ese residuo, que está diseñada para residuos domiciliarios, que tiene tratamiento de electricidad, tratamiento de gases, que tiene compactación, que no son actividades propias para un residuo inerte o un residuo de oro. Entonces, ha sido un mal uso de la infraestructura. Si no termina en Felipe Cardoso, termina rellenando un predio. La mayoría de esos rellenos son predios sin permiso. Y entonces, ahí tenemos el cambio de la escorrentía de los terrenos, la contaminación, porque no hay una clasificación previa, y entonces en esos residuos de obra van residuos peligrosos, que también lixivian. Entonces, tenemos una mala gestión del sector. Estamos valorizando menos del 1% de estos residuos finales. Pero si miramos las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, esto es Uruguay. En Uruguay, el primer sector, porque como hemos hecho este cambio de matriz energética eléctrica, nuestra energía es altamente renovable, entonces nos queda la energía de transporte, que aún es el sector más emisor de gases de efecto invernadero, pero el segundo es el sector industrial. Y también aparece el sector residencial, como parte de esta contaminación. Y si miramos las emisiones del sector industrial, miren cómo toca el sector construcción. La producción del cemento es responsable del 70%, la producción de cal del 28%. Entonces, si tendrá que cambiar este sector para que cambiemos el desempeño país, ¿no? Y el desempeño global. Y si miramos cómo nos estamos preparando, Uruguay tiene su política climática, la meta de ser carbono neutral para el 2050. ¿Qué residencias estamos diseñando? Hoy las residencias en Uruguay, que decía era el cuarto emisor de gases de efecto invernadero, consumen para cocinar y para calefaccionar gas natural. La proyección del país es ser carbono neutral dentro de unos años. Y estamos diseñando hoy residencias que van a estar en funcionamiento en el 2050. Nos estamos preparando para que tengan este tipo de confort térmico opcional. Entonces, claramente es algo de hoy de empezar a cambiar. Y si hablamos de agua y del recurso hídrico, y si tenemos ¿qué más evidencia de que la capacidad de resiliencia tiene que estar a flor de piel? Y acá hemos tenido cambios en la calidad del agua, que sin entrar en la discusión o en la polémica, al sector le tocan directamente. La calidad de agua para producción de hormigón premezclado. ¿Cuál es? ¿Cuál es la que necesito? Tengo que cambiar formas de producción. Entonces, lo que quiero transmitir es que necesitamos despertarnos como sector, empezar a pensar estos procesos y tomar conciencia de que estamos en una lógica que diseña para despertar.
Y hoy estamos trabajando acá, en la etapa última, en el fin de tubería, de ver qué hacemos con esto que descartamos. Y tenemos que cambiar esa lógica para empezar a trabajar en diseñar estos procesos de otra manera, para que todas estas etapas sean mucho más eficientes. Entonces, la economía circular es una oportunidad, y como veíamos en el diagrama de la mariposa, hay estrategias mucho más eficientes anteriores al reciclaje para hacer. O sea, economía circular y reciclaje no es lo mismo. El reciclaje es parte de una estrategia de las más ineficientes. Y entonces nos propone la economía circular minimizar la extracción de materias primas, y acá que no se ve, está el descarte hacia la discusión final. Entonces, para el sector, esto de las 4 claves, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en cambiar, y hablaba de cómo, tremendo desafío tenemos, ¿no? Hablamos de cambiar de energías a energías renovables, de energías fósiles a energías renovables, de materiales no renovables a materiales renovables. Entonces tenemos un gran desafío, ¿no? Un sector basado en el consumo de áridos para la elaboración de hormigones, por ejemplo, o en el consumo de minerales metálicos. Entonces, ¿cómo cambiamos esa lógica? Yo no tengo la respuesta. Capaz que en conjunto podemos empezar a crear cuáles son esas oportunidades, pero claramente la base de nuestra concepción de la construcción tiene que cambiar. Entonces, cambiar, incorporar energías renovables y optimizaciones a través de tecnología, de software. Tenemos que usar por más tiempo, y usar por más tiempo nos desafía a planificar esa infraestructura que estoy diseñando y que estoy construyendo. Cuando termine su vida útil, ¿qué pasa con los materiales que yo tengo? Usar por más tiempo la infraestructura, pero también, cuando quiero cambiarle la función, porque por X motivo, ¿cómo a partir de eso que tengo lo desmonto, no lo destruyo? Hoy demolemos, ¿no? Entonces, ¿cómo desmonto para utilizar partes? Y entonces ahí aparecen algunas estrategias de bancos de materiales, de manejo de información y demás. Bueno, usar menos para hacer lo mismo, para ser más eficientes y utilizar de nuevo. Entonces, para ser parte de este cambio, para promoverlo, tenemos que comprender. Entonces, ¿quiénes tienen que comprender? Comprender los tomadores de decisión, comprender la problemática, comprender el cambio que es necesario, comprender aquellos que promueven las obras, los inversores, tienen que comprender la necesidad de este cambio y cómo hacerlo, aquellos que construyen, y sin duda a todas las personas que son parte de las empresas. Entonces, esto requiere de trabajo en equipo, de distintas disciplinas, de distintas áreas. Requiere de formarnos, ¿no? De empezar, esto es una nueva mirada, tenemos que entender, tenemos que profundizar. Y entonces parte de lo que quiero transmitir hoy con este llamado de atención es que necesitamos que más personas nos capacitemos, nos formemos en estos temas para promover otro tipo de comportamiento en la obra, en casa, en la empresa, en todos lados. Y mencionaba algo que muchas veces quien construye, por ejemplo, no se ve parte de esta cadena de valor que tiene que lograr transmitir y transferir información. El inversionista que promueve esa obra tiene que dialogar con aquellos que la proyectan para decir, pero ¿qué tipo de obra, de infraestructura quiero? ¿Qué tipo de material? ¿Qué tipo de uso de los recursos, de eficiencia? ¿No? ¿Cómo puedo aprovechar eso que existe, donde lo voy a hacer para incorporarlo en esta construcción? Y ni que hablar que el mayor periodo de vida útil de esta cadena de valor es la etapa de usuarios, del uso de esa infraestructura. Entonces, ¿cómo dialogo o cómo le informo a ese usuario cómo tengo que mantener esa infraestructura para que dure? ¿Cómo está pensada? ¿Cuál es el manejo térmico, lumínico, etcétera, que tiene o que promuevo que tenga esa residencia? Y
en última instancia para después desmontar, ¿no? No destruir, sino desmontar para volver a reinsertar. Entonces, concebir esta cadena tiene sus desafíos, pero necesariamente es necesario, es primordial. Y ni que hablar de entender las obligaciones también. Hay cosas que no tengo que venga la intendencia que lo hago, que venga el Ministerio de Ambiente. Hay responsabilidades. Y en materia de gestión de residuos, nuestro país las tiene claramente definidas. Entonces, en materia de construcción, está en elaboración, y ustedes deben haber escuchado varias veces al Ministerio de Ambiente decirlo, una reglamentación para establecer la responsabilidad de la gestión de los residuos de obra civil, la responsabilidad del generador. ¿Quién es? Es el inversionista que promueve esa obra. Entonces, depende, y ahí está la oportunidad de plantear un adecuado plan de gestión, porque es la propia cadena de valor la que lo tiene que hacer y no tiene que esperar de otros actores. Entonces, para ser parte de este cambio cultural, de capacitar, de comprender, necesitamos guías, procedimientos, necesitamos transferir información para que se dé. Entonces, dependerá de procedimientos generales a nivel ciudad, de procedimientos específicos a nivel empresa para cada caso, pero necesitamos que las personas que actúan en la diaria entiendan en qué marco están y qué se espera que se haga en la gestión de residuos, de aguas, de la energía, de las logísticas. Entonces, una vez que informamos, podemos comprometer a actuar de otra manera, actuar bajo esos procedimientos. Entonces, entender cuál es la cultura de la organización, cuál es la política de la ciudad o del país que se promueve, que tenemos que empezar a diseñar nuevos espacios. Estamos acostumbrados, si miramos residuos, a poner todo en el rincón, en la bolsa negra que no se ve nada de lo que va adentro, o en la volqueta, y va todo. O si miramos las emisiones atmosféricas, estamos mirando las emisiones. ¿Cuál es la huella de carbono de este sector? Nos estamos preocupando por las logísticas de dónde vienen los materiales, de cuán lejos o cerca está. Y lo mismo para el manejo de aguas. Entonces, entender que tenemos que diseñar procedimientos y espacios para hacer las cosas de otra manera, que tenemos que transmitir esto, que hacer de otra manera con formas claras, con códigos comunes, con términos comunes, y también contarles que esto sucede. O sea, una vez que uno transita por estas metodologías, puedo afirmar que desde el equipo que hemos logrado cambiar eso que iba 100% a vertedero. Bueno, hemos logrado que, por ejemplo, el 84% de los materiales que se generan en la obra de determinado tipo y de determinada etapa sean valorizados. Entonces, hoy, valorizados quiere decir que vayan a un destino distinto al vertedero. Por ejemplo, los residuos de escombros que vayan a ser reciclados para nuevos áridos o nuevos productos para los revestimientos, para la construcción. También el hierro. El hierro, históricamente en Uruguay, la producción de hierro ha sido a base de chatarra. En eso tengo mucha experiencia. El hierro para la construcción viene de chatarra recuperada en el país. Entonces, hay buenas experiencias. Pero también hay otros materiales que nos desafían, ¿no? Residuos peligrosos, que si se combinan con todos los residuos pasa a ser todo peligroso, ¿no? Entonces, ¿cómo identificarlos? ¿Cómo separarlos? Hay residuos plásticos que también son todo un desafío de reincorporación. Tampoco estoy planteando que tengamos todo solucionado, ¿no? Hay que empezar a demandar nuevos productos o ver qué productos consumimos para que al final se puedan ser reinsalados. Pero se puede. Hay que hacer experiencia. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República está haciendo proyectos de investigación de ¿sí? La pregunta que dice, ¿qué consejo para los residuos de obra como organización? Yo conozco el residuo para bolsa, verdad, que se usa en la representación como de la excepción. Ahí va. Está muy bien rumbeado. Soy en Uruguay, la única empresa que tiene
experiencia dando servicio a terceros, el reciclaje de escombros, es RCD. También Yerdolaisa tiene el monopolio de la fabricación nacional de hierro. Y después hay que mirar cada tipo de los otros materiales. Hay sectores especializados para cada uno. Cada corriente, después podemos andar en esa respuesta. Pero sí, por ejemplo, estamos viendo acá placas de Uruplac, una empresa que se dedica a trabajar con materiales de difícil reciclaje y fabrica placas, que entonces tenemos que ver qué desempeño le queremos pedir a esta placa para en vez de poner una de madera virgen en un obrador, le podemos poner esta. Bueno, ¿qué requerimientos queremos? ¿Qué peso queremos que tenga? Hay que trabajar, hay que ayudar al sector a demandarlo para que mejore. Y entonces estaba hablando de la producción de hormigón con áreas reciclados. Bueno, hay que hacer pruebas, hay que ver qué demanda de uniformidad, de homogeneidad le requerimos a esos áreas, qué desempeño de resistencia, qué uso puede tener, solo su base, solo como para una vereda, o lo podemos empezar a ver estructural. Bueno, hay que, la facultad de ingeniería decía que está trabajando en eso, y entonces interiorizarnos, ver cómo avanza y empezar a hacer pruebas, darle la oportunidad a estos productos, porque hay una externalidad que no estamos poniendo en la cuenta cuando comparamos, y es cuánto cuesta el agotar los recursos. ¿No? Entonces siempre comparamos pelo a pelo. Ah, claro, contra la disposición final informal cero, contra eso no hay quien compita, no hay modelo. Pero claro, a eso que no le estamos poniendo los costos ambientales que pagamos todos los demás, todos los que vivimos en la ciudad o en el lugar. El agotamiento de recursos, la contaminación, etc. Entonces, necesitamos hacer experiencia, necesitamos medir, cuantificar, saber de cuánto estamos hablando. El sector particularmente tiene poca información de cuánto se genera, indicadores de generación de residuos por tipo de obra, por etapa de obra, ¿no? Entonces, esos indicadores los tenemos que generar a través de medición propia del país, porque podemos tomar como referencia algunos valores internacionales, pero nuestras prácticas, nuestra idiosincrasia nos diferencian. Y entonces, bueno, promover esas reglas y difundir, compartir esos indicadores. Nosotros en Redacción desarrollamos un sistema de medición continua, que lo aplicamos en varios sectores, en particular lo aplicamos en obra, que son balanzas ubicadas en obra que lo que hacen es transmitir a una plataforma en tiempo real lo que se está pesando y qué tipo de materiales. Entonces generamos información que nos permite tomar decisiones de gestión, cuándo tengo que ir a retirar, pero también nos permite presupuestar ante una nueva obra. ¿Cuántos camiones voy a precisar? ¿Cuánto voy a tener que gestionar? Entonces, esa información la estamos generando y entendemos que es bien rica. Entonces, tecnología aplicada al sector para facilitar el desarrollo. Y esto, informarlo, reportarlo, ¿para qué? No solo medir, sino también para tomar decisiones, ver cómo se está desempeñándose. Y no solo hablamos de medición de residuos, tenemos otras herramientas de medición y en particular la medición de cuántos circulares somos. La Ellen MacArthur Foundation desarrolló una batería de indicadores para distintos sectores medir la circularidad. Nosotros en Redacción hace un par de años desarrollamos la adaptación de esa batería para el sector construcción. Y entonces dijimos, bueno, evaluamos algunas obras de viales y algunas obras residenciales, cuántos circulares eran a través de esta metodología. Esa información está disponible, fue un desarrollo que hicimos para la Carta de la Construcción, está colgado. Y como resumen, les puedo decir que tenemos muchas oportunidades de mejora, ¿no? Que a la hora de mirar la circularidad en una empresa, tenemos que mirar qué herramientas o qué facilitadores tenemos para implementar la economía circular. Entonces, ¿cuánto lo está internalizando la empresa? ¿Cuánto está planificando? ¿Cuánto prevé innovar en este sector? ¿Cómo está preparando a sus personas? ¿Qué competencias tienen? Desde los tomadores de decisión hasta los que están en obras. ¿Cómo son de su nivel de operaciones? ¿Cuál es el compromiso que asumen
externamente. Entonces, todas estas herramientas facilitan la incorporación de la economía circular y en términos ambientales podemos medir, bueno, qué tipo de servicios se apoya, en qué tipo de materiales y productos se utiliza, cómo usa el recurso agua, la energía, qué formas toman los equipos que utiliza, bueno, cuántos son propios, cuántos son alquilados, cuánto fomenta la reparación, el reuso, etc. Hay un mecanismo para medir todas estas variables y entonces la clave como parte de este cambio es saber dónde estamos parados para cambiar, para evolucionar, para ponernos nuevos objetivos que nos permitan abandonar ese modelo lineal y venimos a un modelo más circular que de vuelta, insista, requiere empezar a cambiar cómo diseñamos, cómo pensamos los servicios, los productos. Entonces, en un código de ecodiseño para lo que decía hoy, minimizar la extracción de materias primas vírgenes y aumentar el uso de energías renovables, de materiales secundarios, de qué oportunidades tenemos de servitizar, de hacer un uso más intensivo del producto, en vez de tener una herramienta guardada, usada 2 veces por año, hoy la alquilo, y lo mismo puede ser con una máquina, un gran equipo, bueno, cómo la economía circular nos plantea algunas herramientas para hacer un modelo más eficiente. Entonces tengo que ver cómo en la etapa de uso, de gestión, cómo diseño esa infraestructura para que se pueda mantener, para que se pueda reparar, para que se pueda rehabilitar, para que se pueda deconstruir, ¿no? Entonces la tengo que diseñar para poder separar las partes. Claro que lleva un trabajo. Pero entonces, ¿cuánto? Y de vuelta, ¿qué estamos comparando? Hay externalidades que no estamos poniendo en la ecuación. Entonces, esto nos permite evaluar con este índice de circularidad a través de un código de nivel circular que estamos haciendo las cosas. Y esto está aplicado para el sector construcción, pero es válido para otros sectores. Y es la base para ponernos objetivos, para planificar el cambio. Bueno, cuáles son las debilidades y las fortalezas de esto. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos para implementar estas estrategias? Antes de prepararnos, antes de que no venga una nueva reglamentación que nos imponga cómo gestionar, prepararnos de manera planificada, pues seguramente sea ecológicamente mucho más eficiente. Nos va a permitir avanzar en certificaciones, en reconocimiento, ¿no? Nos va a permitir tener mayor seguridad en la organización de la obra. No es lo mismo tener los sistemas con procedimientos y procesos que no tenerlos. Ser más eficientes en el uso de materiales, tener los equipos más capacitados, quiere decir que esos equipos son más resilientes, están mejor preparados para los cambios. Y ni que hablar la gimnasia y el músculo de estar innovando, de estar pensando en el cambio, en la mejor manera de hacer las cosas y en la mejora de la relación. Y todo esto lo tengo que compartir, que divulgar, ¿no? Que difundir en todas las etapas. ¿Para qué? Para contagiar. Cuanto más seamos parte de este nuevo modelo, mejor nos va a ir a todos como ciudadanía. Entonces, en reacción, solemos apoyarnos en esta frase que para este cambio cultural lo que precisamos es conocer la situación, conocer cuál es el estado de las cosas para comprenderlo. Entonces, una vez que comprendemos los riesgos y las oportunidades, nos podemos comprometer a cambiar. Porque si no lo vamos a hacer, tenemos que tener este contexto de cambio. Entonces, este espacio que hemos preparado para motivarnos a pensar de otra manera, a entender que hay muchas oportunidades y beneficios, que estamos llamados como sociedad, como profesionales, como personas a comportarnos de otra manera, lo vamos a estar profundizando en un